mi prometida curia que comprara la casa de nuestro sueno, pero que la pusira a su nombre. Su papa incluso me entregó un contrato que decía que yo pagaría todo, pero que, si terminabamo, hélas que daba con la casa. Así que cancelé la boda. Entonces, yo, hombre de 34 anneaux, acabo de détruire mi relation de 2 anneaux y cancelé una boda que iba a hacer en 3 meses. Pero onde que sacan conclusione, no fui infiel. Ella no fut infiel. Nadie engano a nadie. Y tampoco estoy pasando por la crisis de la mediana edad. Lo que pasó fut tan loco que mi amigo literalmente no me creeront hasta que le mostré prueba real. Todo empezó por una maldita casa. O más específicamente, mi ahora ex prometida, Alejandra, mujer de 31 anneaux, intentando estafarme con una. Déjame retroceder un poco. Conocí a Alejandra en un evento de networking en el centro hace 2 anneaux. Honestamente, yo solo estaba ahí para arrasar con la mesa de canapé gratis. Eso datil envuelto en tocino son mi debilidad. De repente, esta mujer guapísima con un traje sastre increíble empezó a sacarme plática sobre una exposición de arte. Era representante de venta farmacéutica y tenía ese tipo de personalidad magnética que lograba que le dirán todo lo que quería. En serio, la mujer tenía superpoder. A los meseros se les olvidaba cobrar los postres. Los cadneros quitaban la cuerda de terciopelo cuando la veían llegar, y los llorando de las tiendas mágicamente descubriam descuento especial que no estaban anunciado cuando le mostraba esa sonrisa de $1 million. Pensé que éramos una pareja muy sólida. Teníamos los mismo gusto en película. Los dos éramos super nerds de Marvel, no gustaba ir a la montana los fin de semana, cuando ella no estaba subiendo foto a su Instagram, y podíamos hablar durante horas sobre cualquier tontería. Habíamos planeado lo típico que hacen las parejas, matrimonio, y yo, encontrar una casa padre en una buena colonia, el paquet completo. No voy a mentir, siempre me gustó consentir a Alejandra con cosa bonita. Aussi, no soy de eso güey que piensan que las mujeres deberían pagar todo el misma. Ya saben, la sorprendia con bolto para concierto, una vez le compré una bolsa Gucci para su cumpleaños y hacíamos viaje de fin de semana a Pueblo Mágico por todo el estado. No soy asquerosamente rico ni nada, pero gano buen dinero como desarrollador de software en una startup fintech, y no me molesta gastar en las personas que me importan. Pero aquí está el detalle, siempre lo hacia bajo mi propio termino, cuando yo quería, no porque me lo exigirán. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, una vez, al principio de nuestra relación, me enseñó que quería unos zapatos carísimos para Navidad, y se los compré porque quería ver la feliz, no porque me los exigirá. Es una diferencia enorme. Finalmente, empezamos a buscar casa el ano pasado, y al principio la verdad era muy divertido. Pasábamos los fin de semana yendo a ver casa en venta, debaciando si tenía una cocina enorme era mejor que un cuarto de jugo increíble, cuarto de jugo, obvio, y hablando de organizar fiesta épica para nuestro amigo. Pasábamos ahora en un mueble 24 viendo los anuncios y mandándonos los mejor. Pero como al medio de estar buscando casa, las cosas se empezaron a poner rara. Empezó con detalles pequeños, ya saben. Alejandra empezó a señalar esta mención loquísima que costaban el doble de lo que habíamos acordado que podíamos pagar. Cuando le recordaba nuestro presupuesto, solo decía, haremos que funcione. Para eso son tu bono de programación, no? Aussi, ella se había gastado mi bono en su cabeza de que yo siquiera lo recibirá. Se obsesionó con casa que tenían un monton de lujo adicional, alberca infinita, cine en casa y cava de vino. Ella ni siquiera toma vino. Solo le gustaba como se veía en Instagram. Los pagos de la hipoteca habrían sido más alto que el salario completo de la mayoría de la gente. Pero cada vez que mencionaba eso, ella simplemente hacía un gesto con la mano como si no fuera nada. Te preocupa demasiado, bebé. El dinero va y viene. Qué fácil era para ella decirlo cuando era mi dinero el que se iba. Al principio, pensé que era solo la emoción normal de comprar una casa, pero empecé a notar un patrón. Cada vez que veíamos una casa dentro de nuestro presupuesto real, le encontraba alguien defecto. La cocina era muy pequeña, aunque fuera más grande que todo nuestro departamento.
O el bano principal necesitaba una remodelación completa porque no tenía una de esa regadra lujosa de l'uvia, o el jardin no era lo suficientemente grande para recibir invitado, como si fuéramos a organizar la maldita fiesta de los Oscar o algo así. Pero las casas que se salían por completo de nuestro presupuesto, esa siempre eran perfecta, exactamente lo que necesitábamos y valía la pena el esfuerzo. Empecé a tener un mal presentimiento en el estómago, pero lo ignoré porque, bueno, la amaba y pensé que tal vez yo solo estaba haciendo o algo así. Luego, su amiga Tania, que nunca me cayó bien, por cierto, se comprometió con un gué de fondo de inversión que gana cantidad estúpida de dinero. De repente, el feed de Instagram de Alejandra estaba lleno del nuevo departamento frente a la playa de Tania y de su compra de diseñador pagada por su prometido. Literalmente podía ver como Alejandra se obsesionaba más con esta casa cara después de cada brunch con Tania. Una vez escuché hablar por teléfono y Tania le decía algo como, amiga, si de verdad te ama, te va a comprar lo que tu quieras. Eso es lo que hacen los hombres de verdad. Alejandra se lo creía como si fuera la Biblia, pero no dije nada porque no quería ser ese tipo que habla mal de las amigas de su prometida. Habíamos estado ahorrando para el enganche y yo había guardado una buena cantidad de mi último bono. Sois bueno con el dinero, siempre lo he sido. Mi papa me enseñaron a ahorrar desde joven y a invertir de forma inteligente. Alejandra, por otro lado, vivía con la filosofía de dar su lujito, repas de diseñador, cortes de cabello de $3,5 cents peso y vela de $1,4 cents peso que huelen exactamente igual a las de $150 peso en Walmart. Pero bueno, me imaginé que no equilibrábamos. Yo era el ahorrador, ella era la divertida. Fu entonces cuando empezó con esta probita. Almeno, tiempo después me di cuenta de que eso eran. Decía cosa como, me preguntó si deberíamos conseguir un anillo de compromiso más grande. El de Tania y de Trequilat, solo para ver que decía yo. O mencionaba un día de spa de $8,500 peso y decía que un buen novio simplemente lo reservaría de sorpresa. Era como si estuviera constantemente poniéndome a prueba a ver si yo saltaba por el aro para demostrar que era suficiente hombre para retenerla. Cuando peleábamos por dinero, me decía cosa como, sabe que podría haber salido con cualquiera, como si yo tuviera que estar agradecido de que no hubiera elegido a mí y a mi carta. Empezó a actuar como si fuera un premio exótico, y yo necesitaba demostrar que la merecía gastando cada vez más. Una noche, estábamos en el sillón viendo más anuncio de casa y me enseñó esta mención ridícula que literalmente costaba el doble de nuestro presupuesto máximo acordado. Me reí y dije, sí, claro. Tal vez cuando mi propia startup cotiza en la bolsa. Y ahí fue cuando me miró super seria y dijo, bueno, ¿por qué no? No cree que lo valgo. Ese fut el primer momento en el que sentí que algo andaba muy mal. ¿Valía la pena irme a la quiebra por ella? ¿Quién piensa así? Pero luego se acurrucó junto a mí y empezó a hablar de lo increíble que sería nuestra vida en una casa así. Y aparte ese pensamiento de mi cabeza. Viéndolo en retrospectiva, debí haber notado que era una enorme red flag. Pero ya saben cómo y cuando está enamorado y ves todo color de rosa. Todas las banderas rojas simplement parecen banderas normal. Pasaron un par de semanas y Alejandra se fut obsesionando cada vez más con mención que no podíamos pagar. Un sábado por la mañana, me despierta super temprano, casi saltando en la cama, y me pone el teléfono en la cara. Bébé. Bébé, mira esta casa. La acaban de anunciar. Prácticamente estaba gritando de la emoción. Yo apenas estaba despierto, talando los ojos intentando enfocar su pantalla. Y veo esta ridícula casa que parecía sacada de eso episodio falso de MTV Crib. En una privada exclusiva, con un nombre pretencioso como Residencial Bosque del Valgo alguna mamada así, con techo abovedado, un patio con vista a un pequeño lago, todo el paquete completo. Estaba en esa zona donde vivan todos los doctores y abogados de la ciudad, muy por encima de lo que la gente normal puede pagar. Pero lo que real me despertó fue el precio, 20 millones de pesos. Nuestro presupuesto era de 7,5 millones, tal vez estirándolo a 8,5 millones si era perfecta y no necesitaba ningún arreglo. ¿Verdad que está increíble? Chilo, mientras seguía viendo más fotos. Hoy van a tener open house.
tenemo que hier à verla. Me sentais en la cama me acclarer la garganta et le dige, eil, eso et mas del doble de hello que accordamo que podiamo pagar. Las mensualidad estarian de loco. Et la solo rodo los ojo. Dio, siempre super negativo con el dinero. Solo acompanam a verla. Verno et comprar. Famosa ultima palabra, verdad? Así que, como un idiota, acepté hier à ver la casa solo para hacer la feliz. Y, honestament, imaginez que una vez que la viera en persona, se daría cuenta de que era una ridiculé para nosotros. Le gamo y el lugar es un más exagerado que en las fotos, cubierta de mármol, piso con calefacción, un bano más grande que mi primer departamento, una cochera para très auto, tenemos un solo coche entre los dos, jaja, y es salujosa cava de vino. A pesar de que Alejandra quasi siempre tomatopo chico hard seltzer. En hello unico que yo podia pensar era en cuenta ora extra tendría que trabajar para poder pagar esa mensualidad. Pero Alejandra literalmente iba belando por los cuarto, ya planeando don dirian nuestro public et cuarto seria su espacio glam para su vidéo de maquillage, que siempre decía que iba a empezar a grabar, pero nunca hello hacia. Este vestidor es literalmente mi sueno. Es más grande que nuestra recámara actual, no paraba de decir, ignorando el hecho de que estaríamos comiendo sopa maruchan durant los próximos 30 años para pagarla. El agente inmobiliario, Raúl, podia oler la desesperación por gastar dinero. Ya saben el tipo, cabello relamido, bronceado falso, lamando a todo o campeón o corazón. No seguía a toda part, senalando todo los acabado de lujo y hablando de como esta colonia tenía mucha demanda y las casas aquí solo subian de valor. Cuando mencionó casualmente el precio, pensé que tal vez Alejandra por fin entraría en razón. En lugar de eso, me agarra del brazo y dice, podemos hacer que funcione, verdad, bebé? Esto es exactamente lo que hemos estado buscando. El agente, olfateando su comisión, intervino diciendo, puedo presentarla a un broker hipotecario que has milagro con su ingreso combinado. Podríamos ponernos creativo con el financiamiento. Creativo con el financiamiento es un código para estar endeudado hasta que te mura, por cierto. Después del recorrido, intenté devolverla a la realidad en el coche. Le dige, eil, es lugar esta muy por encima de nuestro nivel. La pura hipoteca sería como de $120,000 peso al mes. Eso es más que el sueldo entero de cualquiera de los dos. Ella solo rodó los ojo y dijo, claro que podemos pagarla. Tiene esa cuenta de ahorro gordísima de tu bono, además ya te toca un ascenso, ¿no? Es verdaderamente la casa de nuestro sueno, Javier. El hecho de que ya estuviera planeando gastarse el dinero de mi futuro ascenso, que ni siquiera me habían dado, encendió todo tipo de alarma en mi cabeza. Et esa noche tuvimos nuestra primera pelea seria por dinero. Se suponía que íbamos a cenar con uno amigo, pero terminamos cancelando porque no podíamos dejar de discutir. Ella no paraba de decir que necesitábamos una propiedad que impusira y que reflejara nuestro estatus. Yo le contesté que seríamos igual de feliz en un lugar que no nos dejara en la quiebra cada mes. ¿Qué estatus, recuerdo haber preguntado? Somos un desarrollador de software y una representante farmacéutica, no somos celebridad. Se trata de la vida que no merecemos, dijo. Como si, por alguna razón, alguien nos debiera una mención. No quiere que la gente vea lo exitoso que somos. Le dije que no me importaba lo que la gente pensara de nuestra casa. Me importaba poder dormir por las noches sin preocuparme por el dinero. Me l'amo médiocre y dijo que me faltaba ambition. La pelea duró hora. Finalement, se fut enojada a darse un bano, y yo me senté en el sillón tratando de entender en qué momento se había convertido en esta persona que ya no reconocía. Esta no era la Alejandra de la que me enamoré. Uno día después, agarré su celular con su permiso para pedir comida, cuando apareció un mensaje de Tania. Sé que está mal leer los mensajes de alguien más, pero la vista previa mostraba mi nombre, así que le di clic. Había toda una conversación sobre la casa que habíamos visto. Alejandra es perfecta, pero Javier no deja de quejarse por el precio. Tania, los hombres nunca entienden lo que es invertir en calidad. Beto me compró este departamento sin hacer pregunta. Alejandra, ¿cómo lo hago para que Javier se ponga las pilas?
tien el dinero, pero es superod. Tania, amiga, tien que ponerlo a prueba. Beto dais que los hombre ne s'hésitant de mostrar que puden prove. Si no te quier comprar la casa de tu sueno, tal veno et el indicado. Habia mas. Pero de g de leer sintiendo un nudo en el estomago. Asi que de eso se trataba. De poner ma prueba, de ver si me iria a la quiebra para demostrar que yo era elo suficientement bueno para ella. No la confronté por los mensages. Tal ve debía hacerlo, pero quería ver hasta donde iba a lugar con esto. Más tarde ese día, me estaba desahogando con mi amigo Carlos sobre la situación, y él me señaló algo que yo no había considerado. Gue, de casualidad te ha dicho cómo va a contribuir ella para comprar este lugar, o todo recae en ti. Me di cuenta de que ella no había mencionado su parte en absoluto. Todo se trataba de mi ahorro, mi acción en la empresa y mi ascenso. Nada sobre lo que ella aportaría económicamente. Cuando le comenté esto, se vio genuinamente confundida. Pero tu gana más que yo, me dijo, el cual era cierto, pero tampoco por tanto. Y de todo modo, yo me encargaré de decorar toda la casa. Sab la cantidad de trabajo que es eso. Claro, porque elegir cogine es lo mismo que conseguir 4,2 millones de pesos para un enganche. Más tarde me entré por una compañera de su trabajo, que se hizo muy buena amiga mía después de todo esto, que Alejandra le había estado hablando de esta casa a todo el mundo en su oficina. Que ya estaba planeando una gran fiesta de inauguración y diciendo a la gente que por fin iba a tener un espacio adecuado para recibir invitado. Estaba actuando como si la casa ya fuera nuestra, ya planeando como presumirla para dar celos a los demás. Todo el asunto me dio asco. No se trataba de encontrar un hogar para nosotros. Se trataba de que ella tuviera un símbolo de estatus del cual presumir, y yo era solo la carta que ella haría realidad. Después de ese pleito por el drama de la casa, las cosas estuvieron tensa entre nosotros por un día. Alejandra estaba con esa actitud pasivo-agresiva en la que suspiraba muy fuerte cada vez que pasábamos por esa mención en Immueble 24. O hacia comentario como, supongo que es persona que simplement no suena en grande, mientras veíamos Discovery o Meels. Muy sutil, verdad? Yo intentaba ser maduro al respecto, mostrando el casa más razonable dentro de nuestro rango de precio real, pero a toda les encontraba un defecto. La cocina es muy pequeña. La recámara principal no tiene una sala de estar. La colonia no tiene suficiente prestigio. Era el cuento de nunca acabar. Entonces, una noche, estábamos comiendo comida para levar en el sillón y, completamente de la nada, me suelta esta bomba nuclear. Entonces, he estado pensando en el financiamiento para la casa del lago Dice casualmente, como si hablara de qué película ver. ¿Cuál casa del lago? Preguntó, con la boca llena de pad thai. Ya sab, la casa de nuestro sueno junto al lago Dice, rodando los ojos como si yo estuviera haciendo el pendejo a propósito. He estado sacando cuenta y creo que ya descubrí cómo hacerlo funcionar. Al instant desconfío, pero también me da un poco de curiosidad saber que Gimnasia financiera solo curio. Ah, sí, y cómo sería? Toma un sorbo de su bebida de Hello más casual y dice, bueno, si ponemos la casa únicamente a mi nombre, podríamos calificar para los beneficios de comprador de primera vivienda. Además, podríamos estructurar mejor el tema de los impuestos. Literalmente me congelé con el tenedor a medio camino de mi boca. Espera, ¿qué? Porque la casa estaría solo a tu nombre si ambos la vamos a pagar? Me lanza esa mirada como si yo estuviera siendo terco a propósito. Por como la futura sonora de la casa, mi nombre debería ser el único en las escrituras. Es lo tradicional. ¿Tradicional? ¿En qué siglo vive? Nunca en mi vida había escuchado de esta tradición. Eso no tiene ningún sentido le digo. Especialmente porque yo estaría pagando casi todo el enganche. En todo caso, debería estar a nombre de los dos ya que no vamos a casar. Ahí es cuando se pone a la defensiva, diciendo que es un gesto simbólico de confianza. Yo estaba sentado ahí pensando que estaba en la dimensión desconocida o algo así. Ella quiere que entregue los ahorros de toda mi vida, que asuma una hipoteca gigantesca, pero que legalmente no si dueno de nada de la propiedad.
Que persona en susano juicio acceptaria eso. La conversation se puso peor à partir de ahí. No de jaba de preguntar porque ne necesitaba que la casa estuviera solo a su nombre, intentando entender su lógica. Le preocupaba mi historial crediticio. Pensaba que tenía duda que le estaba ocultando. Era alguien rolo raro de impuesto que su papá, que es contador, le había dicho. Pero cada vez que le pedia una respuesta directa, me evadia con algo vago como, solo quiero sentirme segura o necesito saber que es verdaderamente mía. Nada de eso tenía el menor sentido. Durant la semana siguiente, las cosas estuvieron super tensa entre nosotros. No soltaba el tema y siempre regresaba, la quiero a mi nombre, y eso no es negociable. Era como hablar con la pared. Luego me entré de quien estaba realme detrás de todo este plan. Era su papá, Ricardo. Puta madre con este tipo. Debí haberlo visto venir. Ricardo siempre ha sido raro con el tema del dinero y el control. Et un contador de la vieja escuela que todavía usa un libro mayor físico para levar el registro de su gasto y piensa que las tarjetas de crédito son la carta del diablo o algo así. Siempre ha sido extranamente controlador con las finanzas de Alejandra, al grado de obligarla a enviar su estados de cuenta del banco todos los meses para revisarlo, a pesar de que la tiene 31 maldito ano. ¿Quién hace eso? Alejandra ceno con su papá ese fin de semana. Yo no pudier por un compromiso del trabajo, gracias a Dios. Y cuando regresó, estaba aún más decidida con eso de que la casa estuviera a su nombre. Se le escapó que su papá se había pasado toda la cena dando un sermón sobre cómo necesitaba protegerse económicamente y que poner la casa a su nombre era una práctica estándar para las mujeres inteligentes. Me entré de esto porque literalmente dijo, mi papá dice que todas las mujeres inteligentes ponen los bien a su nombre, incluso estando casada. Ah, así que tu papá está detrás de esto le pregunté, y de pronto todo tenía más sentido. Se puso super a la defensiva. Mi papá solo me está cuidando. El sabe de esta cosa. Es contador. Si, un contador que hace las declaraciones de impuesto de una agencia de auto local. No es precisamente un gurú financiero, pero entre los ojos de Alejandra, su papá elo sabía todo sobre dinero. Intenté razonar con ella. Elo que tu papá está sugiriendo no es normal. Las parejas casadas normalmente son d'una de su propiedad en conjunto. Lo mio es tuyo, y el tuyo es mío, ¿verdad? Eso es básicamente el punto del matrimonio. Cruzó los brazos y puso esa mirada tersa. Eso es pensar a la antigua. Mi papá dice que las mujeres modernas necesitan ser independientes. Et una diferencia entre ser independiente y directamente estafar a tu prometido le recalqué, el cual no le cayó nada bien. Et esa noche, l'amo a su papá y el puso en altavoz, supongo que pensando que él me convencería. Ricardo empezó a hablarme como si yo fuera un completo idiota que no entendía de finanza básica. Escucha, Javier dijo con ese tono condescendiente que me dio gana de aventar mi celular por la ventana. Esta es una simple estrategia de protección de activo. Si la casa está a nombre de Alejandra, entonces está blindada ante cualquier posible responsabilidad comercial en la que pudiera incurrir como desarrollador de software. ¿Qué responsabilidad comercial? Soit un empleado, no soit contratista. Ni siquiera tengo mi propio negocio. Esto no tenía ningún sentido. Además continuó, en el improbable caso de que usted dos se separan, esto le proporciona seguridad a Alejandra, aussi, en caso de que se divorcien, mi hija se queda con la casa de 20 millones de pesos que tu pagaste. Intenté explicar que yo entendía la protección de activo, pero que lo que proponían era completamente parcializado. Porque no un acuerdo prenupcial que no protegerá a ambos. Porque no pone los dos nombres en las escrituras con un acuerdo legal sobre lo que pasaría si nos separamos. Ricardo me interrumpió y habló por encima de mí. Javier, si de verdad respeta a mi hija, quiera que ella esté segura. Un hombre que no puede brindar esa seguridad no es el hombre adecuado para ella. Y ahí estaba, otra prueba para ver si yo era lo suficientemente hombre para Alejandra. Si no aceptaba ayudarme económicamente, no era digno de ella. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no se trataba solo de una casa. Se trataba de control.
Ella su papa me estaban poniendo a prueba para verasta que pinto de jaria que se aprovecharan de mí. Si sedia en esto, que seguiria? Cuanta bancaria conjunta de las que solo ella pudiera retirar dinero? Polisa de seguro de vida con ella como única beneficiaria? Mientras más elo pensaba, más me daba cuenta de elo jodido que estaba todo esto. Siempre había sido muy generoso con Alejandra, le compraba regalo bonito, la levaba de viage, nunca me quejaba cuando quería una cara au concierto. Pero hacia esa cosa porque yo quería, no porque ella o su papa me manipularan para hacerla. Esto se sentia diferente. Se sentia de predador, como si me vieran nada más como una carta con pata. Necesitaba una perspectiva externa. Así que llamé a mi hermano, que siempre ha sido muy directo conmigo. Le expliqué toda la situación, medio esperando que me dijera que yo estaba exagerando. En lugar de eso, me dijo, Gue, que carajo? Quieran que compre una casa que no puede pagar y que la ponga solo a su nombre. Cor rapido y cor le jo. Escuchar a alguien más decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de elo completamente enferma que era su exigencia. Ninguna persona razonable aceptaría esto jamais. Alejandra debió haber intuido que me estaba alejando porque esa noche se puso en modo película romántica, se arregló super bonita, preparó mi cena favorita, la primera vez que tocaba un sartén en meses, y actuó como si todo fuera perfecto. Después de comer, se acurrucó a mi lado en el sillón como si no hubiera pasado nada. E estado pensando o dijo de forma super dulce, como si esto no fuera a explotar de nuevo. Tal vez podríamos poner la casa a nombre de los dos, pero con una condición. Me detuve un segundo. ¿Qué condición? Si alguna vez terminamos, la casa automáticamente pasa a ser mía. Podemos redactarlo legalmente. Me quedé mirándola fijamente. Espera, ¿qué? Eso es literalmente lo mismo que ponerla a tu nombre. Solo que sigue intentando garantizar que te va a quedar con todo. Hizo un puchero como si yo fuera el complicado. Lo está haciendo todo tan difícil. Solo intentó encontrar un punto intermedio. No dis-je, intentando mantener la calma. Un punto intermedio es que ambos seamos dueno y, si pasa algo, no la dividimos. Como la gente normal, la vendemos o uno de nosotros le compra su parte al otro. Así es como funciona esto. Lo que está sugiriendo es, literalmente, conseguir una casa gratis si alguna vez rompemos. Ella se apartó un poco, claramente molesta al ver que yo no iba a caer en su jugo. Actua como si intentara chingarte. Porque no puedes simplemente confiar en mí? Porque absolutamente todas las versiones de esto terminan conmigo pagando y tu siendo la duna le dis. Siglamandolo o confianza, pero nada de esto es mutuo. Rodo los ojo. Dio. Er igual a mi papa con eso de quien es el dueno. Et como si no confiara en mí para nada. No, se trata de no ser un idiota restallé. ¿Qué pasa si nos separamos? Ella se encogió de hombro como si nada. Obviamente, yo me quedaría con la casa. Mi papa dice que es el justo. Ahí estaba, más claro que el agua. Todo esta junto no se trataba de empezar una vida junto. Se trataba de que ella y su papa se aseguraran una casa usando mi dinero mientras se cercioraban de que yo me fuera con las manos vacías. A ver si entiendo le dis. Quier que yo ponga el dinero, pague las mensualidad, asuma toda la deuda, y luego, si las cosas salen mal, simplemente me voit con una tarjeta de agradecimiento. Debería querer protegerme dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mi papa piensa que no era el hombre que creíamos que eras. Eso fut todo. Esa fut la frase que rompió algo dentro de mí. Siempre he sido feliz consentiendo a las personas que amo, pero cuando yo lo decido, no cuando estoy siendo chantajeado emocionalmente por el papa contador y controlador de alguien. Tu papa no es el que manda en nuestra relación dis. Y si cree que debería hacerlo, tal vez no deberíamos estar comprometido. Su ojo echaron fuego. Tania tenía razón. Si de verdad quisiera ser mi hombre, haría cualquier cosa para hacerme feliz. Solo me le quedé viendo. Si, bueno, si ser tu esposo significa cederte todo mi futuro, entonces no, gracias. Se me quedo viendo como si no pudiera creer que de verdad elo había dicho en voz alta.
Lugo se levant tôt, tiro un cuadro de la pared al salir y azoto la puerta contenta fuerza que el piso vibro. Sinceramente, ni yo mismo hubiera podido montar un final mejor. Después de esa pelea explosiva, no hablamos durant 2 días entro. Me quedé a dormir en casa de mi amigo Carlos porque no soportaba estar en nuestro departamento con toda esa tensión. Mi cabeza era un desastre. Una parte de mi on la amaba, pero otra parte no paraba de gritarme, ui, gue, ui. Al tercer día, me llamó con esta voz empalagosa y falsa como si nada hubiera pasado. Bebé, podemos hablar, por favor? Te extraño. Veámonos a tomar un café y arreglemos esto. En contra de mi sentido commun y de que Carlos me dijera explicitement no lo haga, acepté verla en el Starbucks. Imaginez que o encontrábamos un pinto medio o terminábamos todo de una vez por toda. Cuando Alejandra entró, iba super arreglada, maquillage perfecto, penada y con ese vestido ajustado que sabía que me encantaba. Clásica estrategia de Alejandra. Cuando quería algo, intentaba nublarme el juicio viendo super ardiente. Ravière. Chilo, como si fuéramos amigo que nos veían a sano y no una pareja en estado de crisis. Intentó besarme, pero giré la cabeza para que me diera en la mejilla. Su sonrisa flaqueó por un instant. Te pedí tu favorito dijo, délisandome un caramel macchiato. Noël au toqué. Necesitaba tener la mente clara. Mira, creo que los dos dijimos cosa que nos sentiamo en peso, el cual era gracioso porque dije cada palabra muy en serio. He estado muy estresada por la boda y la búsqueda de casa, y me desquité contigo. Perdoname. Noten como se disculpó por su tono, pero no por su loca exigencia. Enfin, continuó, al ver que no aceptaba inmediatamente su no disculpa. Creo que se me ocurrió una solución que no hará feliz a los dos. Sacó una elegante carpeta de piel y la puso sobre la mesa. El amigo de mi papa, Miguel, que es abogado en bienes, me ayudó a redactar esto. Et un acuerdo justo. Senti un hueco en el estómago. La abrí y empecé a leer lo que obviamente era un documento legal. Mientras leía por encima la jerga legal, senti nausea físicamente. Esto no era un acuerdo. Era peor que su exigencia original. El resumen era, uno, yo sería el único responsable de los pagos de la hipoteca, impuesto, seguros y mantenimiento. 2. Las escrituras de la casa estarían 100% a su nombre. 3. Si no divorciábamos, yo no tendría ningún derecho a reclamar la propiedad o su valor líquido, plusvalía, cualquier remodelación que yo hubiera pagado sería considerada como una donación incondicional hacia ella. Y 5. Se me exigiría registrar la casa como mi residencia principal para fin fiscal. Era como un contrato de renta, solo que yo estaría pagando por toda la casa sin recibir nada a cambio. Habla en serio con esto? Pregunté. Esto no es un acuerdo justo. Está mucho más inclinado a tu favor que lo que propusiste originalmente. Ella puso los ojos en blanco. ¿De verdad el lest? No protege a los dos. ¿Cómo exactamente me protege esto a mí? Oye las páginas. Nuestra una sola cláusula que me dé alguna protección. Se inclinó hacia adelante, hablando despacio, como si yo fuera un idiota. Tiene el derecho de vivir en una casa hermosa que, de otra forma, estaría fuera de nuestro alcance. Tu historial en el bureau de crédito va a mejorar por hacer los pagos de la hipoteca, y me tiene a mí como tu esposa. Ese es tu beneficio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quiere que asuma todo el riesgo financiero mientras tu te leva todo los beneficios? ¿Qué clase de relación de pareja es esa? Tomó un sorbo de su café como si esto fuera una conversación normal. Toda relación implica dar y recibir. Tu me tienes a mí como esposa y yo obtengo la seguridad de un hogar que es mío. Mi papa dice que es más que justo. Simplement le délicer la carpeta de regreso por la mesa. Tiene razón en una cosa. La boda se cancela, pero yo soy el que la está cancelando, no tu. La cara de sorpresa que puso fut casi cómica. Literalmente se quedó con la boca abierta. Claramente esperaba que yo se dira. ¿De qué está hablando? Tartamudeó.
En serio me está cortando por una casa? Mantuve la voz firme. Estoy terminando nuestro compromiso porque me has demostrado que el dinero y las propiedades te importan más que ser un equipo o el amor. Esto no es un matrimonio, él. Et una trampa financiera dice nada por ti y por tu papa. Se veía aterrada. Está cometiendo un error enorme ciseo. Tien ID de cuanto guei matarian por estar conmigo? Entons ve a buscarte a uno de elo e dije, poniendom de pi. De preferencia uno con una cuenta bancaria más grande, ya que al parecer es tu principal requisito para un esposo. Cuando me di la vuelta para irme, me gritó, te va a arrepentir de esto. Nadie me déjà a mí. Mi papa tenía razón. De toda forma, no era lo suficientemente hombre para mí. Simplement salí caminando, sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. La boda estaba cancelada y de alguna manera tenía que recoger los pedazos y seguir adelante. Los primero dia después del enfrentamiento en Starbucks fueron un torbellino de control de dano. La mar a mi papa para decir que la boda se había cancelado salió sorprendentemente bien. Una vez que entendieron la situation, mi mamá incluso dijo, gracias a Dios que te diste cuenta ahora. Mi amigo me apoyaron en más. La mayoría ya había visto las banderas con Alejandra mucho antes que yo. Mi amigo Mario, de hecho, dijo, por fin, Gue, cuando le conté. Mientras tanto, Alejandra estaba en su propia mission de contrôle de dano, pero con un mensage muy diferente. Le andaba diciendo a todo el mundo que yo la había botado porque era demasiado old para proveer un hogar decente. Había volteado la historia por completo, pintando a sí misma como la víctima de mi supuesta crueldad económica. Él se negó a poner la casa a mi nombre, a pesar de que yo solo quería seguridad, le dossier a nuestro amigo, omitiendo convenientemente la parte en la que yo iba a pagar por todo. Yo no me iba a rebajar a su nivel, pero tampoco iba a dejar que destrozara mi reputación. Cuando la gente me preguntaba directamente que había pasado, simplement decía, Alejandra quería que le financiara una casa de 20 millones de pesos que legalmente sería 100% suya. Incluso si no divorciábamos. No me pareció que fuera justo, y el ano estuvo de acuerdo con eso. Esa simple declaración por el general bastaba para hacer que la gente cuestionara la versión de ella. Ricardo, el papa de Alejandra, levó las cosas a otro nivel. Este tipo de verdad l'amo a mi jefe para decir que yo era emocionalmente inestable y que no debian confiar un proyecto importante. Por suerte, mi jefe le dijo que era inapropiado discutir asunto personal en un contexto profesional, y luego me avisó sobre la llamada. Mudarme de nuestro departamento compartido fue otro reto. Me coordiné con Alejandra para ir cuando el ano estuviera y leve amigo para que me ayudaran a hacer la mudanza rápido. El lugar era un desastre cuando llegué. Alejandra había revisado mi cosa y me faltaban alguna. Lo más perturbador fue encontrar esa carpeta de piel en la mesa de la cocina, abierta en el contrato que ella quería que firmara, con una nota adhesiva que solo decía, tu te lo pierdes. Se sintió como una amenaza rara, así que le tomé una foto para tener evidencia. Justo cuando estábamos cargando las última cosa, el coche de Alejandra entró al estacionamiento. Genial, hasta ahí llegó mi plan de evitar un encuentro incómodo. No esperaba verte aquí e dije. Creí que habíamos acordado que yo me iba para las 3. Ella ignoró eso. Javier, podemos hablar a sola, por favor? Eco un vistazo a mi amigo. Cualquier cosa que necesite decirme, puis decir la frente a mi amigo le contesté. Cruzó los brazos. Bien. Creo que está cometiendo un error enorme. Teníamos algo muy bueno y él está tirando a la basura por un estúpido malentendido. No fut un malentendido. Fuiste muy clara sobre lo que quería, que yo financiara tu casa gratis. No es una casa gratis. Estalo. Iba a ser nuestro hogar, que solo quería a mi nombre por seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿A qué le tenía tanto miedo? Las mujeres a menudo terminan sin nada después del divorcio o dijo. Estadísticamente, eso es falso o le sonale. Y tu solución no era justa para mí. Estaba intentando proteger tu poniendom en riesgo a mí. La conversation se fut à pic à partir de ahí. Empezó a llorar,
Lugo se enojo quando eso no funcionó, y después intentó hacerme sentir culpable por haber desperdiciado 2 años de su vida. En las semanas siguientes, Alejandra pasaba de intentar volver conmigo a intentar hacerme la vida imposible. Un día me mandaba mensage dulce al siguiente le decía a nuestro amigo en común que yo era un abusivo. Su papá incluso me amenazó con tomar acción legal por incumplimiento de promesa, lo cual ni siquiera es algo que proceda legalmente en nuestro estado hoy en día. Ces semanas después de que todo se vino abajo, e esa casa de ensueno que ella y su papá planeaban conseguir volvió al mercado porque no pudo comprarla ella misma. Resulta que su trabajo en venta farmacéutica no fut suficiente para calificar a esa enorme hipoteca sin mi ingreso. Mirando hacia atrás, todas las bandraroras estuvieron ahí desde el principio, suer de grandeza, la participación enfermiza de su papá, su obsesión con el statut y el dinero. Simplement no quería ver la porque estaba cegado por elo que creía que era amor. Hoy en día, esto a mucho mejor. Compré un departamento razonable que real puedo pagar, empecé a salir con alguien nuevo que valora ser equipo por encima de las posesiones material, y aprendí una valiosa lección sobre lo que real m'importa en una relación. A veces, el error más caro es el que no.